La máquina del SEO, episodio número 78. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la máquina del SEO. En este episodio, en este 78º episodio de la máquina del SEO, voy a hablar un poco sobre los estudios de factores de posicionamiento, sobre aquellos estudios, y digo estudios con comilla, que algunas empresas o algunos profesionales realizan y otros tanto difunden, en los cuales en teoría y supuestamente, como verán ya tengo una posición súper tomada al respecto, determinan cuáles son los factores de posicionamiento que debemos optimizar o que debemos conseguir o hacer para que un sitio web rankee mejor en Google y eso traiga mejores posiciones y por tanto mejor tráfico y por tanto mejor ventas o lo que sea que querramos que conviertan en nuestro sitio. Voy a hablar un poquito sobre esto. Antes les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. No les voy a explicar todo lo que hace porque ya lo he explicado en varias ocasiones y porque tienen una tonelada de tutoriales a lo largo y a lo ancho de internet. Los invito a probar el trial de 7 días por $7 y los desafío a luego de eso no querer seguir utilizándola para potenciar sitios propios, nichos, potenciar sitios de clientes, potenciar el sitio donde estén trabajando en caso de que trabajen para una empresa que tenga un sitio web que necesita obtener más visitas desde Google. Y este episodio lo encuentran en andrescloster.com /episodio-78. 78, ¿verdad? Ya es la segunda vez que me fijo que sea efectivamente ese episodio. Son tantos que ya no puedo recordar por cuál episodio vamos. andrescloster.com /episodio-78, también en Spotify, en iTunes, en iBooks, en YouTube también. En todos esos lugares donde les pedimos esas calificaciones positivas, pulgares arriba, 5 estrellitas, comentarios y también por supuesto que lo difundan en sus redes sociales de cabecera, en LinkedIn, en Twitter, para llegar a mucha más gente que le interese este maravilloso mundo del Search Engine Optimization. Hoy tengo ganas de hablar en inglés con pronunciación en inglés. Hablemos de estudios de factores de posicionamiento. Entonces, terminada esta introducción, creo que no me estoy olvidando de nada, cualquier cosa vuelvo a introducir algo. Hablemos de estudios de factores de posicionamiento. Hagamos un poco un paso previo y definamos qué es un factor de posicionamiento y qué es lo que supuestamente un estudio de factores de posicionamiento va a intentar encontrar. Factor de posicionamiento sería una característica on-page u off-page de un sitio web o de interacción del usuario en un sitio web que nosotros creemos que ayuda a posicionar o que posiblemente Google podría tener en cuenta para posicionar. En su momento hay como una gran cita célebre de Google que decía que son más de 200. La realidad es que no funciona de forma tan lineal en un sentido de que cada factor apunta a un porcentaje de una función y luego se suman todos los puntos que sacaste en cada factor de posicionamiento y te da un número y el que tiene el número más alto posiciona. Google no funciona tan así, sobre todo teniendo en cuenta que para Google lo más importante es la intención de búsqueda del usuario y en función de eso empieza a ordenar empieza a operar ese algoritmo y luego tiene muy en cuenta la respuesta del usuario en el sitio. Entonces no funciona tan como una función donde hay muchos factores multiplicados por multiplicadores, pero es la forma más sencilla de entender un poco cómo sería a priori el algoritmo de Google. Si nosotros conociéramos todos estos factores y sobre todo si conociéramos la importancia que le da Google a cada uno, sería muy fácil nuestra tarea como SEOs, porque lograríamos optimizar este factor es más importante, entonces lo optimizo, este factor no es importante en absoluto, entonces no lo optimizo. Sería muy eficiente nuestra tarea como SEO y nos permitiría ganarle a la competencia en el mercado en el que sea que compitamos y en todos los mercados que quisiéramos. Por eso la obsesión, obviamente, como SEOs y la obsesión científica de nuestra disciplina de determinar a través de la observación, dado que Google no nos da la información completa, qué factores son realmente importantes y cuáles no. Sabemos que Google nos dice
una serie de directrices que nosotros debemos seguir, más que nada para ayudarlos a ellos a crawlear e indexar correctamente el sitio. Luego, qué factores toma en cuenta y realmente hasta qué punto le asigna valor a determinadas acciones que nosotros realizamos, determinadas implementaciones que nosotros realizamos, el tipo de link building que estamos haciendo, todas esas cuestiones Google no las transparenta, no las dice efectivamente de forma pública. Por lo tanto, corre por nuestra parte determinar ello y construir un sistema de creencias, si se quiere, donde suponemos que algunas cosas son más prioritarias que otras. Todos los SEOs lo hacemos, indefectiblemente. En este marco, observacionalmente, tratamos de determinar Google está teniendo en cuenta esto o Google no está teniendo en cuenta esto. Y en ese marco es que surgen un montón de estudios donde se analiza el comportamiento de muchos sitios, en muchas keywords, y de esa forma, a través de tener obviamente muchos datos, se podría sacar información más fidedigna que si se tuviera únicamente los datos de un sitio web. Esa sería un poco la premisa. Y a su vez, tan en boga que está este concepto de Big Data, se trabaja efectivamente con Big Data, se trabaja con volúmenes de data de varios cientos de miles y varios de millones de keywords y de páginas analizadas y de keywords y de páginas analizadas y varios cientos de factores, y son de alguna forma scripts que automáticamente calculan la correlación. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, efectivamente estamos trabajando con Big Data. Lo que pasa es que empresas o individuos que realizan estudios de correlación SEO disfrazan desde la Big Data que algo es cierto porque es Big Data, es algo serio. Es como, Big Data es una palabra que no se le puede discutir, es como Machine Learning. Como, esto es Machine Learning. No, bueno, debe ser algo súper serio, algo súper real. No me puede estar mintiendo porque me acaba de decir Machine Learning. Es como blockchain, pero blockchain ya por suerte le pudimos atribuir un poco de significado de vende humo. A Machine Learning más o menos. Parece todavía que es como que viene Terminator cuando alguien habla de Machine Learning. Pero bueno, que me enrollo. Eso sería un factor de posicionamiento. Un estudio de factor de posicionamiento, en definitiva, es un estudio de correlaciones que se fija un montón de keywords, se fija los resultados de esas keywords y se fija un montón de factores de posicionamiento. Por ejemplo, si tiene H1 o no. Entonces va a buscar, no sé, 1 millón de keywords distintas. Para cada una de esas keywords se va a fijar los primeros 100 resultados y va a analizar dentro de cada uno de esos 100 resultados si hay o no hay un H1. Para analizar el efecto de tener H1 en los rankings. Esa sería, digamos, un poco la premisa. Como les digo, es algo que hay que realizar de forma automática. No podemos poner una persona a que busque 1 millón de veces 1 millón de keywords distintas y luego anote si tiene H1 o no 100 páginas para cada uno de esos resultados. Esto es algo muy sencillo de hacer de todas maneras, ¿no? Quiero decir, es mucha data, pero es replicar la misma data. Replicar, digamos, es un scrapeo. Es un script que entra a cada una de esas búsquedas, se fija cada uno de los resultados, se fija si hay H1 o no y listo. Tampoco es mandar un satélite al espacio. Pero digo, es algo que no se puede hacer de forma manual. Y lo que se busca son correlaciones. ¿Qué es una correlación? Y vamos a hacer como una introducción a este concepto. Yo he hablado mucho de este concepto. En su momento escribí un artículo para el blog de Dean Romero hablando de sesgos estadísticos en el SEO y haciendo bastante hincapié en esta cuestión. Los que me siguen en Twitter saben que básicamente hasta hace poco tenía de bio correlación implica causalidad. La tuve que sacar porque no me alcanzaban los caracteres para contar un par de otras cosas que quería poner en la bio. Después la tuve de tweet fijado. O sea, imagínense esa obsesión tengo con esta frase y con este concepto. Y creo que mi formación como SEO está súper atravesado por esta premisa. De hecho, diría que es la premisa que más atraviesa mi forma de entender el SEO. Que es correlación no implica causalidad. Pero antes veamos qué es una correlación y qué es una causalidad. Correlación es que dos variables se muevan a la vez, básicamente. Es decir, cuando una sube, la otra sube en la misma proporción. Y cuando una baja, la otra baja en la misma proporción. O viceversa. Cuando una sube, la otra baja en la misma proporción. Y cuando una baja, la otra sube en la misma proporción. El ser humano, cuando encuentra estas cuestiones, estas correlaciones, desde que el ser humano es un ser pensante, desde que podemos empezar a sacar este tipo de conclusiones, el ser humano tiene un gran sesgo a encontrar causalidades donde simplemente hay correlaciones. Correlaciones que dos cosas sucedan a la vez, ¿bien? Y causalidad es que una de las dos cosas causa a la otra. Es decir, que si A y B se mueven juntas, la causalidad sería que A haga que suceda B. ¿Bien?
Puede haber muchas situaciones donde A y B se mueven juntas, pero A no causa B. Y ahora vamos a ir con algunos de esos ejemplos. Hay un montón de literatura escrita al respecto. Hay un montón de sitios que encuentran correlaciones perfectas, súper aleatorias. Había una, creo, de muertes por estrangulamiento y la cantidad de dinero que Estados Unidos invierte en armamiento. Entonces, digamos, de forma casi directa, hace 50 años para atrás o 20 años para atrás, no recuerdo, cada vez que se aumenta una de esas dos variables o cada vez que aumenta una de esas dos variables, la otra aumenta en la misma proporción y se dan dos gráficos que son prácticamente iguales. Mucha gente cuando ve dos gráficos que se mueven de forma, dos gráficos de línea que se mueven exactamente igual, supone, bueno, evidentemente esto está relacionado. Y en ese caso no, fue puro azar. Hay tantas variables en el universo que es muy fácil encontrar dos que se muevan de forma totalmente parecida sin que tengan nada que ver entre ellas. Y a veces pasa también que la causalidad que nosotros estamos queriendo encontrar entre A y B es entre B y A, es decir, B está produciendo A en lugar de A estar produciendo B. O que las dos se mueven iguales porque hay una tercera variable, una variable C o un montón de otras variables que estén produciendo tanto A como B. Esto es un poco en la nebulosa, vamos a bajar a estos estudios de correlación SEO. ¿Cuál es la correlación que estos estudios buscan? La correlación que estos estudios buscan es entre posición, o sea, las dos variables que están analizando es posición, ¿bien? Y presencia de factor o cuantificación de un determinado factor. Hay algunos factores que podría ser un resultado binario, un sí o no. Por ejemplo, ¿hay H1? ¿Sí o no? En cada página, ¿hay H1 o no hay H1? ¿Bien? Y otro factor podría ser cantidad de links apuntando al sitio o cantidad de páginas internas, que es un número entero. ¿Bien? Podría ser 100, 50, 1.720.243. Son números en lugar de un factor verdadero o negativo. Entonces, lo que estos estudios analizan es, voy a poner un ejemplo puntual. Se fijan en el primer resultado de ese millón de keywords que analizaron. ¿Qué porcentaje cumple el factor que tenga H1? Se fija en el segundo resultado, qué porcentaje cumple, el tercer resultado, qué porcentaje cumple, el cuarto resultado, qué porcentaje cumple. Y de esa forma construyen una correlación entre esos dos factores que va construyendo de alguna forma una línea, si lo imaginan graficado, que puede ir hacia arriba, si a medida que nos vamos alejando del resultado 1, a medida que vamos creciendo en resultados, va aumentando ese factor. O puede ser hacia abajo, si a medida que aumentamos en las posiciones, ese factor va yendo hacia abajo. Si la presencia de 1 es del 90% y la presencia de 2 es 80 y la presencia de 3 es 70, es una línea que va yendo hacia abajo, tendría una correlación de -1, mientras que, o aproximada a -1, mientras que si fuera en el resultado 1, 0, en el resultado 2, el 10%, en el resultado 3, el 30%, la línea iría hacia arriba y por lo tanto sería una correlación positiva. Lo que estamos buscando son o en teoría lo que estos estudios buscan es conclusiones al respecto de cómo se mueve esa línea, de cómo se construye esa línea y conclusiones al respecto de esa correlación. Les voy a poner un ejemplo, varios ejemplos, ahora que les cuento cómo se construye esto. Ejemplo número 1, keywords en el texto. La presencia de la keyword que estamos buscando en el texto. Probablemente sea la correlación de 0. Una correlación da 0 cuando la línea es plana, ya sea porque en todas está en un 0, en todas está en un 50%, en todas está en un 100% o porque la variación es muy menor. Probablemente de una correlación prácticamente nula la presencia de la keyword en el texto. Sin embargo, sabemos que la presencia de la keyword en el texto es un factor de posicionamiento. ¿Por qué la correlación da nula? Porque en los primeros 100 resultados todos van a tener la keyword en el texto. Entonces vos no tenés esa variabilidad que hace que los primeros resultados la tengan y a medida que te vas yendo hacia los resultados de atrás la dejen de tener. Entonces este estudio de correlación no te permitiría encontrar eso. Porque también vos podrías decir páginas que estén en Flash. No sé, digo, hoy ninguna página en Flash va a aparecer bien en Google. Entonces vas a ver los primeros 100 resultados, ninguna va a estar en Flash y la correlación también te va a dar 0. En un factor que claramente no es un factor de posicionamiento. La correlación te va a dar 0 porque como todas da 0, 0, 0, 0, 0, a medida que te vas de la 1 a la 100, te da una línea que va a través de 0 y esa correlación, que en definitiva es la pendiente, da 0. Entonces tampoco te sirve para eso. ¿Qué otras cosas se encuentran siempre en estos estudios de correlación? Siempre encuentran estos estudios de correlación, es tremendo, señales sociales correlacionadas muy bien con posiciones. Es decir, los primeros resultados tienen muchos más likes en Facebook que los siguientes resultados. Y eso va bajando a medida que se va alejando.
Y muchos que hacen estos estudios se atreven a sacar la conclusión de que entonces esos likes están ayudando a posicionar. Porque cuando hay likes hay mejor posicionamiento, cuando hay menos posicionamiento hay menos likes. Sin embargo, sabemos muy bien que eso no lo toma en cuenta Google para posicionar, pero sí sabemos que de forma indirecta el tráfico que eso trae podría ayudar a posicionar. Y también sabemos que si un sitio aparece lo más arriba posible, probablemente tenga más tráfico y al tener más tráfico tenga más acciones sociales. Es decir, el mecanismo es mucho más complejo que una relación directa entre likes en Facebook y posicionamiento en el sitio. Hace poco un estudio de correlación muy chiquito que se difundió hace poco, chiquito en cuanto a la cantidad de datos, porque estos estudios de correlación por lo menos tenés que darme muchísimos datos. Ya no sirven para encontrar factores, pero por lo menos por digamos, la gracia, si me vas a hacer un estudio de correlación, hacémelo realmente con muchos millones de datos. En este caso era un estudio relativamente chiquito que encontraba una supuesta... no una supuesta, porque es una correlación efectivamente, es una correlación entre cantidad de páginas indexadas de los dominios y posición. Es decir, los dominios que estaban en las primeras posiciones tendían a tener muchas más páginas indexadas que los dominios que estaban en las siguientes posiciones. Y la conclusión a la que llegaba quien realizaba este estudio es, por lo tanto, tener más páginas ayuda a posicionar mejor, tener más páginas internas en un dominio. Y eso claramente es falso, o sea, no necesariamente. Hay páginas que posicionan muy bien con muchos webs que posicionan muy bien con muchas páginas internas, hay webs que posicionan mal con muchas páginas internas, hay webs que posicionan bien con pocas páginas internas. Hay muchos otros factores que te están haciendo encontrar esa correlación. Por ejemplo, el factor de que los dominios que posicionan bien, los dominios de muchos tráficos suelen estar correlacionados con muchas páginas internas. Las marcas importantes suelen estar correlacionadas con muchas marcas internas. Entonces por eso te da esta correlación, no porque eso sea un factor de posicionamiento. Es cierto, la correlación está ahí, pero el problema es si después de hacer el estudio de correlación sacás esa conclusión y si la anunciás al público y si le mostrás a tus clientes ese estudio para decirle por eso hay que crear más páginas internas. Cuando todos los SEO sabemos que hay muchísimos casos donde reducir las páginas ayuda al posicionamiento y hay otros casos donde no, es decir, depende de cada sitio. Cuando vos haces un estudio de correlación con millones de páginas, estás tratando de encontrar reglas. Y a veces esa correlación no te da la regla. La gran mayoría de las veces esas correlaciones no te dan reglas. Lo mismo con los links. Las páginas que están mejores posicionadas tienen más links. ¿Los links ayudaron a esas páginas a posicionar? ¿O el hecho de que estén primeras hace que reciban más tráfico, que más gente la conozca y por lo tanto se le pone links? Probablemente un poco y un poco, pero ese estudio de correlación que te da esa correlación perfecta, donde cuanto más arriba estás, más links tenés, no te permite saber cuánto de eso es causal y cuánto no. Y si no te permite saber eso, si vos lo que querés es encontrar un factor de posicionamiento, que en definitiva es encontrar una relación causal, no te sirvió de nada ese estudio. No te sirvió de nada de cara a encontrar esos factores de posicionamiento. Hay un gran sesgo de confirmación en el SEO. Esto lo he repetido varias veces. Queremos confirmar lo que ya creemos. Queremos demostrar que las acciones que hicimos son las que levantaron el sitio. Yo sé que a las agencias les cuesta mucho ir con los clientes y ser sinceros. No a todas, por supuesto. A la mayoría. Les cuesta ir con los clientes y decirle: realizamos todas estas acciones, el sitio creció tanto y yo creo que fue una relación causal. Pero es muy difícil demostrarlo, prácticamente no lo puedo demostrar. Es posible que haya habido otros factores que no estoy controlando. Nadie va a decir eso, ¿no? No es muy amigable desde el negocio, pero es la realidad. Y yo ni siquiera les pido que se lo digan a los clientes, les pido que si estamos hablando entre 20 SEOs, no nos mintamos entre nosotros. No nos digamos, este estudio demuestra que tener más páginas posiciona mejor. Porque o estás mintiendo o no sabes de lo que estás hablando. Yo a esta altura no sé qué es peor. Si un SEO que me trata de engañar o un SEO que no sabe lo que es una causalidad, que supuestamente trabaja con datos. No sé cuál elijo creer. No sé cuál es peor. Si la maldad o la falta de inteligencia. Todos queremos creer. Los clientes quieren creer. Cuando realizamos en un micronicho acciones, queremos, y luego el sitio mejora, queremos creer que fueron nuestras acciones. Y es muy fácil convencernos también porque estamos programados genéticamente para encontrar causalidades donde hay meras correlaciones. Estos estudios, el estudio más conocido lo realiza Moz, no sé si cada año, en su momento lo hacía una vez por año, hace un gran estudio de correlación con muchísimos datos. Y yo creo que terminan siendo perjudiciales porque si bien Moz es una empresa seria, a diferencia de otras que hacen estudios de correlación, y siempre aclara, esto es una correlación, no se puede encontrar una causalidad, casi que dicen lo hacemos
por deporte, porque tenemos todos estos datos, porque tienen un scrapper que está todo el tiempo scrapeando sitios y keywords, entonces tienen esos datos y está bueno, yo entiendo, tenés todos estos datos, a ver, operalos, divirtámonos un poco. Pero más allá de que hacen esa aclaración, la mayoría de los consumidores de esa información, sobre todo los que están por fuera de la industria SEO, no lo saben. En su momento yo me acuerdo que lo que mejor correlacionado con rankings era cantidad de +1 en Google. O sea, de Google Plus. ¿Se acuerdan de Google Plus que ahora Google lo cerró? Bueno, eso me acuerdo en el estudio 2012, 2013, 2014 era lo que primero correlacionaba. Y nada, era gracioso porque efectivamente ese no es el principal factor de posicionamiento. O sea, está claro. Cualquiera que haga SEO sabe que ese no es el principal factor de posicionamiento. Pero obviamente yo no pretendo que todos los profesionales de marketing, todos los profesionales de producto sean expertos en SEO y sepan efectivamente y por experiencia propia y por relacionarse con otros profesionales estas cuestiones que son en definitiva bastante finas. Porque yo no sé casi nada de email marketing y probablemente lo primero que lean me lo voy a creer. Y en este caso, si lo primero que leen es un estudio que les dice tener más páginas te va a ayudar a posicionar, tiene sentido. O sea, ¿tiene sentido? No sé si tiene sentido, pero analizamos 3 millones de páginas, o 20.000, y nos da que sí, que claramente, mirá, las que están primeras tienen más páginas. Bueno, entonces habrá que hacer más páginas. Y estás llevando básicamente la web de un cliente o la web propia a una acción que puede llegar a tener sentido, porque no es que correlación implica falta de causalidad. Lo que pasa es que no implica necesariamente causalidad. Ese es el tema. Y ese es el tema con los estudios de factores de posicionamiento. Yo sé que tienen a ver, te juntan factores de posicionamiento, te juntan Big Data, te juntan Machine Learning, y estamos todos queriendo leer a ver qué es eso y diciendo sí, seguro está buenísimo, es un robot que está juntando cosas, el SEO avanzó, el SEO Rank Brain y cosas muy locas. Pero en definitiva empujás un poco y hay un cartón pintado que falla en lo que te enseñan en la segunda clase de estadística, que es básicamente que si dos variables se mueven juntas no necesariamente una está causando a la otra, no necesariamente una es la dependiente y la otra es la independiente, y es un sistema cerrado donde no existe ninguna otra variable que esté influyendo sobre ello. Así que ojo cuando vean estudios de factores de posicionamiento. No se pueden sacar conclusiones concluyentes, valga la redundancia, para tomar decisiones SEO en sitios web y que eso implique un mejor posicionamiento. A priori, ¿sirven? Pueden llegar a servir para algunas cuestiones los estudios de correlación, pero ya les digo, pueden dar correlación nula siendo un factor, puede dar correlación nula no siendo un factor, puede dar correlación positiva siendo y no siendo un factor, pueden dar un montón de cosas y termina siendo muy azaroso si efectivamente ese factor está presente ahí o no. Así que de cara a determinar qué hacer con determinadas acciones, que obviamente son costosas, como puede ser conseguir links, como puede ser cambiar todo el diseño de la web, como puede ser crear contenido, basarse en este tipo de estudios para justificar la realización es mentirle al cliente. Bien, así que este fue el episodio 78 de La Máquina del SEO, hablando un poco sobre estos estudios de factores de posicionamiento y dando mi opinión. Es una opinión sustentada y creo que cualquier persona seria que haga estos estudios le va a costar rebatirla, porque eso es así, que no se puede probar desde ahí. Lo que sí podemos discutir es si estos factores aportan a la industria o no. Son datos reales, en algún punto se está aportando, pero por otro lado, como les digo, cuando una industria está inmadura y sobre todo cuando en una industria vos te relacionas con tanta gente que no es de la industria, porque es del marketing o de producto, pero no específicamente de SEO, a lo mejor perjudicás si vos estás trayendo algo que sabes que no es causal, pero me lo estás presentando o diciéndome abiertamente que sí es causal, o como no diciendo nada y dejando que la gente ate mal ese cabo sola. Podemos discutir eso. Me parece súper interesante para discutirlo, así que andrescloster.com/episodio 78 y andrescloster en Twitter. Pueden escribir qué piensan sobre esto. Les voy a dejar también el enlace a ese artículo que escribí en su momento en Blogger 3.0, donde me explayo un poquito más y pongo un par de ejemplos, un par de gráficos. Creo que es más fácil que por audio. Les pido disculpas por el formato, pero bueno, hago un podcast, qué decirles, me gustaría tener una pizarra. Así que nada, esto fue un nuevo episodio de La Máquina del SEO, de Closter criticando cosas. Los invito a hacer todo lo que ya les dije. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de La Máquina del SEO. Un abrazo muy grande a todos y a todas.